Hola chamacos, ¿cómo están? Bueno, pues llegó la hora de los libros para niños. La hora que me encanta y me emociona y que cada semana espero con muchas ganas para poder platicarles de libros. La semana pasada, mi amiga Sonia estaba en Facebook y nos preguntó a varios de nosotros que qué libros le recomendábamos para niños como de 12 años que fueran de aventura y fueran novelas. Y pensando un poco en qué podría ser o qué le podíamos recomendar, me di cuenta que muchos de los que le contestábamos era para decirles algún clásico, algún libro clásico para niños, y había gente que ponía Alice in Wonderland o ponía pues muchos otros, ¿no? Y a mí se me ocurrió poner el autoestopista intergaláctico, alguien más puso El libro salvaje de Juan Villoro. Total, todos estábamos proponiendo y se me ocurrió que para esta semana podríamos platicar de algunos clásicos, no los típicos como El Principito o Alicia en el País de las Maravillas, pero sí de algunos que fueran especiales y que tuvieran esta característica de ser atemporales, como tal vez Oliver Twist o no sé, Julio Verne, ¿no? Que es de mis favoritos. Pero bueno, en la selección escogí 4 libros que les pueden gustar y que algunos de ustedes dirán, ah, yo ya lo leí, pero que los adultos también dicen lo mismo y que estoy seguro que la mayoría no los han leído. Entonces, para darle una lección al adulto que tengan cerca, demuéstrenle que ustedes sí lo leyeron y arrancamos con estas recomendaciones. El primero, La historia interminable de Michael Ende. Esta aventura tiene la parte que más me gusta es la gran imaginación que desborda. Michael Ende creó personajes extraordinarios, tanto los buenos como los malos, como el gran dragón, como el mismo protagonista también. Es una historia entrañable, es una historia que a pesar de ser muy fantasiosa, es perdurable y realmente nos hace imaginar y soñar que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Entonces, esta es la primera recomendación del día. La edición que yo tengo está hecha por Alfaguara Juvenil y que hace poco cumplió 100 años. Está muy bonita la edición que yo tengo porque el texto es en colores y es una de esas obras que vale mucho la pena tener y leer. No solo tenerla, sino también leerla. La segunda recomendación es una colección de 4 libros de Hans Christian Andersen. Cuando fue el aniversario de Andersen, la editorial Anaya de España publicó esta colección de 4 libros en la que recopilan los cuentos de Andersen de manera completa, sin recortes, sin versiones, sin darles demasiado azúcar, sino tal y como eran, y que de hecho las historias de Andersen llegaban a ser bastante rudas y que eso es parte de su característica. Ahora, esta edición está ilustrada por grandes ilustradores como es Javier Sáez Castán, como es Elenor Diosola, ambos extraordinarios. Carmen Segovia también ilustró uno de los tomos y el 4º tomo lo ilustró Pablo Auladel, que también lo hace magníficamente. Entonces, si ustedes conocen algún cuento de Andersen, como La Sirenita o La Pequeña Cerillera, vale la pena que vayan coleccionando estos 4 volúmenes. Pueden tener uno, pueden tener 2. Yo los he conseguido a muy buen precio. Incluso uno lo conseguí en los botaderos de las librerías y no lo podía creer de la emoción porque así por fin me hice de los 4 títulos, o bueno, de los 4 tomos que recopilan los cuentos de Andersen. Un gran clásico que tenía la característica de hacernos sufrir y hacernos reír y hacernos vivir con sus historias sin importar la edad. Los adultos sufrían mucho y decían cómo era posible, los niños se emocionaban con sus aventuras.
Eres un extraordinario narrador y vale mucho la pena que le echen un ojo. El tercer libro del que les voy a hablar, yo lo tengo en inglés, pero lo existe en español y en inglés y en muchos idiomas, es El viento en los sauces. Esta historia en la que los protagonistas no son personas, sino son animales, y está el topo, está el sapo, está una gran aventura, y sobre todo una aventura que se antoja muchísimo, que es la de recorrer el mundo. Conocer el mundo, vivirlo. No siempre en estos viajes las cosas salen como uno las planea, y esa es una de las grandes lecciones de esta historia. Es entrañable, los personajes son adorables, y Kenneth Grahame hizo un trabajo muy bonito al desarrollarlo con estos seres que viven alrededor de la charca y que se aventuran a vivir, porque más que conocer el mundo lo que hacen es vivir intensamente y disfrutar el camino. Muy recomendable. Esta edición que yo tengo la ilustró David Roberts, un inglés bastante bueno en sus ilustraciones, pero la pueden encontrar en muchas versiones. De hecho, hay otros libros que han sido inspirados en El viento en los sauces y que son autores que, emocionados por este texto, deciden escribir el qué sucedería después de esta historia original. No todos son muy buenos, pero la original es fantástica. Y por último, les quiero recomendar uno de mis clásicos favoritos, que es Peter Pan. Peter Pan y Wendy, en esta aventura que todo mundo conocemos, pero que no todo mundo hemos leído, y que muchos dicen que la han leído, pero lo que hicieron fue ver la película de Disney, que la verdad es que Disney no lo hizo tan mal, o no la destrozó tanto como lo hizo con La Sirenita o con Pinocho, que realmente ahí sí fue una verdadera carnicería, pero que el libro es emocionante, es entrañable y habla de muchos temas importantes. Uno de ellos, bueno, la idea de el crecer o el no crecer o el cómo crecer, pero también habla de la amistad y de la unión y de la solidaridad y del ser uno mismo. Entonces, este es de mis libros favoritos. La versión que yo tengo es una edición especial del mismo texto de Jim Barry, pero que en sus interiores tiene unos cuantos pop-ups. Normalmente los pop-ups tienen mucha ingeniería de papel, muy poco texto, y son versiones cortas de las historias. Pero en esta edición hecha por Harper Design, tiene los pop-ups, pero son muy pocos y son como láminas entre las páginas de la novela. Está muy bien hecho, está muy bonito. Es un libro con todo el estilo retro y los elementos en tercera dimensión pues cuentan parte de la historia. Conceptualmente está muy bien hecho, entonces si uno levanta una solapa encuentra un bosque, pero en el bosque tiene unas ranuras y si se da uno cuenta son los niños perdidos que viven en la isla. Tiene al clásico cocodrilo, tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces uno puede encontrar cómo los diseñadores de este editorial hicieron que el cocodrilo y el reloj fueran una sola cosa, haciendo referencia a el gran miedo que tiene el Capitán Garfio. Es realmente recomendable esta versión, pero lo que es más recomendable es la historia en sí, que vale tanto la pena que da y que es tan bien hecha que da para hacer un libro extraordinario o complemento a lo extraordinario que ya es la historia. Entonces, esta semana trataron de clásicos, pero hay muchísimos clásicos y me podrán decir Alicia en el País de las Maravillas, El Principito y tantos otros que hay, Horacio Quiroga con sus cuentos, hay muchísimos. El mismo Roald Dahl que hemos platicado aquí un montón de veces, pero yo quisiera saber cuáles son sus clásicos favoritos y también preparar la idea de otra entrega más adelante sobre libros ilustrados para niños más pequeños y que ustedes consideren clásicos.
como El pájaro del alma, o El increíble niño come libros, o El grúfalo. Podemos hacer una segunda cápsula, pero sobre álbumes ilustrados. Esta fue sobre novelas de aventura, dedicada a mi amiga Sonia. Espero le haya gustado y le haya dado ideas para lo que quieren leer los chamacos. Y para ustedes también, que les sirvan de ideas, pero que también nos ayuden a decidir qué otros libros a ustedes les gustan y consideran clásicos más allá de Harry Potter. Porque si Harry Potter es un clásico, estos son como la prehistoria de los clásicos. Y es tan interesante o aún más que los que leemos en las novedades de cada semana. Bueno, pues hasta aquí la columna y espero que estén muy bien. Nos vemos o nos escuchamos pronto. Adiós.